tarde porque me he quedado literalmente encajonado en una calle. Salí con tiempo para venir al culto, pero se ve que había algún puerto y nos hemos quedado 4 o 5 coches, pero así literalmente, ni para izquierda, ni para derecha, ni para adelante, ni para atrás, hasta que el Señor ha dicho, venga. No sé si hoy el Señor decía, hoy necesita aprender paciencia. Hoy es eso lo que necesitas aprender antes de ir al culto. Digo, bueno, Señor, pues vale, porque estaba ya desesperado, estaba ya, hermanos, que me ardía las piernas, pero bueno, por la gracia del Señor estamos aquí. Muy bien, hermanos, vámonos a Santiago. Estamos en el capítulo 2 de Santiago y nos quedamos, porque este mes no hemos ido con nuestro amigo Santiago en este mes. Está la convención, ha habido otros eventos donde hemos tenido que estar fuera y aún no hemos hablado con Santiago en este mes. Así que Santiago capítulo 2, ya vimos, hermanos, la última vez que estuvimos hablando de Santiago, vimos, si os acordáis, del versículo 1 hasta el versículo 13, vimos la primera parte, ¿de acuerdo? Estuvimos hablando acerca de la diferencia y de la necedad que era tratar a unas personas de una manera y otros de otra, simplemente por su apariencia, por su posición económica, y más necio aún si esto se hacía con los ricos, cuando Santiago luego explica lo que pasaba con los ricos y cómo los ricos trataban a las personas. No que todo rico sea así, sino que Santiago está hablando de lo que ocurría en aquellos tiempos y también, hermanos, de lo que viene ocurriendo en nuestros días de forma generalizada, que no todos, hermanos, evidentemente son así. Pero también dejamos muy claro esto, hermanos, para que no se nos olvidara, que no por que la condición social de una persona, ni su raza, hermanos, ni su capacidad intelectual, ni nada de eso, hermanos, por nada de esas cosas podemos hacer acepción de personas. También vimos, hermanos, los peligros que hay en la iglesia cuando podemos hacer acepción de personas o hacemos acepción de personas. Pero queríamos dejar una cosa muy clara, que las personas pobres, por el hecho de ser pobres, no están más cerca de Dios, y las personas ricas, por el hecho de ser ricas, no están más lejos de Dios, porque es un asunto del corazón, hermanos. Dijimos que tú puedes ser de condición humilde y pobre y ser una persona orgullosa, y puedes ser una persona rica y ser una persona humilde, aunque cierto es que en general, de acuerdo, casi que las personas ricas suelen ser más orgullosas, las personas con menos condición económica suelen ser más humildes, pero no es una regla siempre igual, de acuerdo. Y Dios no ama más a los ricos que a los pobres, porque, hermanos, solamente hay un camino para llegar al Padre, que es Cristo, independientemente de cuál sea nuestra condición social. Eso lo estuvimos hablando, eso y muchas cosas más, hermanos, la última vez que estuvimos hablando acerca de Santiago, y hoy nos vamos al versículo 14 en adelante, la segunda parte del capítulo 2, que dice la Escritura así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del matrimonio de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tu obra y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con su obra y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Bueno, parece un poco lioso al principio. Muéstrame tu fe sin obra, yo te mostraré mis obras sin fe. La fe, las obras, la fe. Obramos, es fe, ¿qué hacemos? Bueno, pues lo que vamos a hacer es orar y pedirle al Señor que nos dé luz y entendimiento para poder
caminar en su palabra. Señor, te damos gracias por este día, el cual, Señor, nosotros como pueblo tuyo, Señor, nos hemos congregado bajo tu nombre, bajo la guía de tu Espíritu Santo, y abrimos tu palabra, Señor, totalmente dependientes de ti, para que seas tú, Dios mío, quien hable a través de... para que seas tú quien hable, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, a nuestros corazones y a nuestras mentes, Señor. No deseamos otra cosa que escucharte a ti, Señor. No deseamos otra cosa, Señor, que ver tu gloria en medio de nosotros. Y que tú, Señor, Dios mío, trates con nuestros corazones. Te lo pedimos, Padre, en el bendito y santo nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Estos 13 versículos de Santiago, hermanos, los versículos del 14 al 26, seguramente sean los más aparentemente, y digo aparentemente, contradictorios de toda su carta. Y puede que de la Escritura, junto con otros textos de otros autores, de los que más, tal vez, hermanos, ríos de tinta o controversia ha podido levantar. Porque a simple vista parece que el hermano del Señor habla de la necesidad de las obras más la fe. Sobre todo, hermanos, cuando dice que Abraham fue justificado. ¿Acaso no fue Abraham justificado por las obras? Sin embargo, a Abraham lo conocemos como el padre de la fe. Y en Hebreos se nos relata también, hermanos, la fe de Abraham y la fe de los patriarcas. Entonces da la sensación de que Santiago está diciendo, pero es necesaria las obras, además de la fe, para que la salvación sea una realidad en la vida del creyente. Por eso, hermanos, debemos de caminar con mucho cuidado por estos textos y por estos versículos para no malinterpretar lo que el hermano del Señor nos está queriendo decir y lo que les estaba queriendo decir. No olvidéis que él escribe a las 12 tribus que están en la dispersión. Ese es en el capítulo 1, versículo 1, a quien Santiago está escribiendo, ¿de acuerdo? A las 12 tribus que están en la dispersión. Así que podríamos caer, si no, en el gran error de no ver esto a la luz de la Escritura y de toda la palabra del Señor, de malinterpretar, vuelvo a repetir lo que Santiago está diciendo, e irnos de aquí pensando que tenemos que esforzarnos para que esta salvación sea una realidad en nuestra vida, que tenemos que añadir algo más a lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario. Lo que sí vemos, hermanos, en estos versículos, en esta segunda parte del capítulo 2 de Santiago, en estos 13 versículos, es una máxima recurrente, algo que se repite y una otra vez, una enseñanza central en este texto, y que lo vemos en los versículos 14, 17, 20, 24 y 26. Y es esto, hermanos, dice claramente Santiago, una y otra vez repite, la fe sin obras es muerta. Bien, esto es indudable que está ahí, hermanos. Y Santiago lo dice con toda claridad. Las obras tienen que formar parte de la vida del Hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo Santiago también. Ahora, la pregunta es esta, ¿pero qué lugar ocupa las obras en la fe? Es decir, ¿qué lugar ocupa las obras en la vida de todo hijo de Dios? ¿Es algo que viene a suplementar la fe o es algo como consecuencia de la fe? Y eso es lo que Santiago viene a explicar también, ¿de acuerdo? Pero Santiago también nos va a enseñar de otro tipo de fe que se llama fe simplemente, hermanos, bueno, porque tenemos que llamarlo así, pero que es una fe vacía, una fe hueca, una fe muerta. Por eso Santiago pregunta, ¿podrá acaso su fe salvarle? Y esta pregunta, hermanos, es muy impactante. ¿De qué aprovechará, dice Santiago, si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? A lo largo de la Escritura podríamos decir, sí, claro. La Escritura nos enseña que la fe es el camino. Bueno, entonces, hermanos, ¿qué está diciendo Santiago? Bueno, tenemos que andar cuidado porque una de las máximas de la Reforma era sola fe. Y que tenemos aquí detrás, creo, permitirme, voy a mover esto un poquito, lo voy a subir, os voy a meter un problema a los técnicos, pero lo tenemos aquí. Sola fides, solo la fe, solo. ¿Tendría un problema Santiago con Lutero?
o tendría un problema Lutero con Santiago. Lo que está claro, hermanos, es que lo que Lutero escribió no era inspirado por el Espíritu Santo, cuidado. Sin duda alguna, el Señor sí usó este gran hombre para convulsionar su mundo, pero lo que aquí está escrito sí es inspirado por el Espíritu Santo de Dios, pero no hay contradicción entre Santiago ni Lutero. Pero lo que sí queremos dejar claro, hermanos, para que no haya lugar a dudas, yo sé que esto lo sabemos, hermanos, y yo sé que esto en vuestros corazones lo tenéis ya, espero, hermanos, bien atesorado, pero no está de más recordar estas cosas, y como dice Santiago, como dice el apóstol Pablo, para mí no me es pesado y a vosotros os conviene. Y lo primero, hermanos, que tenemos que dejar bien claro para poder entrar a lo que Santiago está diciendo acerca de la fe y las obras, para precisamente no errar en ese sentido y no pensar que debemos de añadir algo a la gracia, es que el Evangelio, hermanos, y la palabra del Señor nos muestra claramente que nosotros no podemos hacer absolutamente nada para poder ser salvos. Y esto, hermanos, es el primer paso que tenemos que dar para seguir con Santiago. Hermanos, el hombre en cuestión de la salvación se encuentra completamente incapaz e inútil ante Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer, absolutamente nada, para poder ser salvos. Solo Dios, hermanos, solo Dios, por medio de su gracia derramada sobre nuestras vidas, nos regala la fe para creer en el Evangelio de Cristo y así poder ser salvos. Eso es lo que nos dice claramente la Escritura. Este versículo que todos conocemos, porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, la fe para que yo crea que Jesucristo es el Hijo de Dios, la fe para que yo crea que Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario por mis pecados, la fe para que yo crea que Jesucristo resucitó al tercer día, que está sentado a la diestra de Dios, que intercede por mí, la fe para que yo crea que Jesucristo, porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos y que Él nos resucitará de los muertos. Esa fe para creer que Jesús es el Hijo de Dios y todo lo que hizo a mi favor en la cruz del Calvario, esa fe es un regalo de Dios. Es don de Dios, dice la palabra. ¿Para qué? Para que yo ni siquiera pueda decir, no, es que yo soy salvo porque he creído. Tú has creído porque Dios te ha regalado la fe para que creas. Es decir, el creer no es fruto nuestro. El creer en lo que Cristo ha hecho es algo que Dios da. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Claro, pero ¿esta fe para qué? Para creer en Cristo, hermanos. No para creer que hay un Dios. Porque muchos creen que hay Dios, pero no creen a Cristo. No creen que tengan que pedir perdón por sus pecados. No creen que tenga que haber arrepentimiento en sus vidas. No creen que están en rebelión con Dios, contra Dios. ¿Por qué? Porque no tienen el regalo de la fe que Efesios nos dice. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Para que nadie se gloríe, hermanos. Para que nadie pueda decir, esta fe, esta salvación, me la ha ganado por derecho propio. Mi fe me ha llevado hasta los pies de Cristo. No, hermanos. Por cuanto Dios nos dio la fe, es que hemos podido ir hasta los pies de Cristo. Hermanos, esto en la palabra del Señor se repite una y otra vez. Si podéis buscar, por favor, Romanos 1:17 y leerlo en voz alta. Romanos 1:17. Por la fe el justo vivirá, hermanos.
se me declara justo por la fe. Yo puedo descansar, hermanos, en paz, y mi corazón puede tener paz con respecto al Señor. Puedo saberme reconciliado con Dios. Puedo saber, hermanos, perfectamente que Dios no está enojado contra mí, por cuanto Cristo me ha declarado justo por lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Y por lo tanto esa justicia es por la fe. Me apropio de lo que el Señor Jesucristo hizo por mí en la cruz del Calvario por medio de la fe, no por obras. Y en Timoteo, hermanos, leemos lo siguiente: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y finalmente en Tito se nos dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que tanto Pablo, escribiendo a Timoteo y a Tito, a sus dos discípulos, hombres que estaban al frente de las congregaciones, Timoteo en Éfeso, Tito en Creta, dice: cuidado, y esto también enseñad a los demás, enseñad a todos lo siguiente, que no nos salvó el Señor conforme a nuestras obras, que no fue por nuestras obras de justicia, que no hay ninguna obra que haya podido el Señor sorprenderle, que Dios no dijo: ojo, qué gente más guay, voy a salvarla. ¿Cuánto me aman? ¿Qué buenos son? ¿Cuánto valen? Voy a salvarlos. No tiene nada que ver, hermano, nada de eso. No existe una balanza tal que en el cual yo pongo mis obras buenas, mis obras malas, se equilibran las buenas por encima de las malas y por eso Cristo me salva. Eso no existe. No existe tal cosa como una balanza donde se pesan las buenas obras y las buenas malas para la salvación. Es la fe. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no conforme a nuestras obras, sino por su gracia, por su amor, por su misericordia, por su soberana voluntad, porque Él ha querido, porque Él lo ha decidido, porque Él es Dios soberano y Él decide quién. Nada más que por eso, hermanos, porque Él es Dios y porque Él tiene toda la autoridad, y por cuanto nos amó sin que nosotros le amásemos, entonces nos dio la fe para que creyésemos en su Hijo. Y por eso somos salvos, hermanos. Así que una y otra vez el texto bíblico, hermano, nos enseña, nos dice, para que no olvidemos, hermanos, para que recordemos, que luego lo haremos en la cena del Señor, para que recordemos lo que Cristo hizo por nosotros, para que no nos vanagloriemos, hermanos, para que no se hinche nuestro pecho y digamos: esto me lo he ganado yo, para que no pensemos que somos merecedores de lo que Dios nos ha dado, y para que andemos, hermanos, en acciones de gracia y humildemente delante de la presencia del Señor, que somos ricos y herederos en Cristo por la sangre de Cristo derramada de la cruz del Calvario. Por amor hemos sido salvos, hermanos. Y para que ninguno de nosotros podamos levantar nuestra cabeza por encima del hombro de nadie, ni mirar, hermanos, por encima del hombro a nadie, sino que sepamos que pecadores redimidos por la sangre de Cristo son los que estamos aquí, cada uno de nosotros. No buenas personas que por eso Cristo nos salvó. No, hermanos, no somos buena gente. Somos pecadores. Que el Hijo de Dios tuvo que derramar su sangre para poder salvar a mala gente. Pero que ahora nuestras vidas son transformadas por el Evangelio del Señor Jesucristo y por Cristo. Y ahora tiene que haber, hermanos, una evidencia. Tiene que ser notorio lo que Cristo ha hecho en nosotros. Tienen que ver, hermanos, aquellos que no conocen al Señor, la transformación que Jesucristo ha hecho en nosotros. No para que aplaudan a los hijos de Dios, sino para que acudan a las misericordias de Cristo, hermanos. Y a la cruz del Señor Jesucristo. Así que vuelvo a repetir, hermanos, sin lugar a duda alguna, no hay nada en nosotros, ni nada que podamos hacer para alcanzar siquiera algo de la hermosa salvación de Dios en Cristo Jesús. Así que el saldo en el banco de obra de nuestra vida está en negativo perpetuo con respecto a obtener la salvación.
¿Cuál es el saldo de Esteban en el banco de la salvación? Negativo perpetuo. Porque no hay nada que Esteban pueda hacer para alcanzar la salvación, sino solamente abrazar la cruz por la fe que se nos ha sido dada, regalada por Dios Padre. Así que, hermanos, declaramos con toda convicción, por lo tanto, que la salvación es por fe y no por obra. La fe, que es un don de Dios, no es algo producido por el esfuerzo o voluntad humana, a fin de que nadie se jacte, ni siquiera, hermanos, de nuestra propia fe. Por lo tanto, la pregunta que Santiago hace a sus lectores, ¿podrá la fe salvarle? La respuesta es no. Y aquí está la gran contradicción. Pero bueno, pastor, si acabamos de ver claramente en las Escrituras que somos salvos por fe, ¿cómo es que no? ¿Me estás liando? ¿Me quieres enredar? ¿O qué pasa? A la pregunta que Santiago hace a sus lectores, ¿podrá la fe salvarle? La respuesta es no. Y no me estoy contradiciendo, hermano, ni tampoco quiero confundiros, sino más bien diferenciar la fe genuina de la fe falsa. Porque eso es lo que está diciendo Santiago. Primeramente, lo que hace Santiago, hermanos, es hablarnos de una fe falsa. Por eso él pregunta, ¿podrá la fe salvarle? O más bien se podría traducir de esta manera: ¿podrá la fe que ese hombre tiene salvarle? ¿Podrá la fe que esa mujer tiene salvarle? No es que haya diferentes, entenderme, tipos de fe con respecto a la salvación. Solamente hay un tipo de fe, y es la que Dios te da. Pero sí hay diferentes fe, y eso lo vimos, ¿acordáis? La fe del que espera algo. Eso es un tipo de fe, ¿de acuerdo? A mí me duele la cabeza, me da una aspirina y yo ejercito un fe porque yo espero que al tomarme la aspirina, ¿acordáis? La fe del que siembra. El que sale al campo siembra, y siembra porque espera que aquello dé. Y eso, pues, fe, ¿no? Cuando tu pariente te dice, bueno, nos vemos en Navidad, pero hasta Navidad todavía queda, y vive a lo mejor a 2000 kilómetros de distancia, pero tú esperas, ¿de acuerdo?, fe a verlo. Eso es un tipo de fe, ¿de acuerdo? Que es muy diferente, que no tiene nada que ver al don, al regalo de la fe que Dios nos da para creer. Porque Santiago no está hablando del don de fe que nos habla Efesios, sino nos habla de esa fe que todo hombre tiene, o de esa fe, hermanos, que no tiene vida. Por eso Santiago pregunta, ¿podrá la fe salvarle? Esa fe, hermanos, es una fe hueca, es una fe vacía, es una fe que no tiene vida. De ese tipo de personas está hablando Santiago. Es decir, el hermano del Señor hace referencia a alguien que dice tener fe, que con su boca dice tener fe, pero que en su vida no hay evidencia de aquello que dice ser, hermanos. Por eso Santiago dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? ¿De qué estás diciendo, hermanos? ¿De qué valdrá si uno dice que es hijo de Dios, pero en su vida no hay evidencia? ¿Podrá esa fe salvarle? ¿De qué valdrá ir a la iglesia si luego vivimos como nos da la gana? ¿De qué valdrá decir que yo creo en Dios si luego no amo a mi hermano? De eso está, hermano, diciendo Santiago. ¿De qué valdrá decir que yo amo al Señor, que soy hijo de Dios, que yo creo en Cristo, pero no lo obedezco, no pongo orden en mi vida, a razón de lo que la Biblia me enseña? No a razón de lo que yo necesito, no a razón de lo que a mí me parezca bien, sino de lo que Dios me dice. ¿Qué tipo de fe es esa? Por eso Santiago pregunta, ¿podrá la fe salvarle? Santiago, hermano, en definitiva nos dice, no engañaros, como dijo en el capítulo 1, ¿os acordáis? No engañaros, no nos engañemos, hermanos. Es la persona que en su día a día declara ser creyente,
en su día a día declara ser creyente. Y hoy, hermano, esto lo podemos ver mucho. No estoy, hermano, diciendo nada de esto en ninguno de los que estamos aquí, pero, hermano, que cada día manda el WhatsApp. Dios te bendiga. El Señor es mi paz. El gatito con la taza, buenos días, hoy es el día del Señor. Y toda la cantidad de WhatsApp que hay por ahí, hermano, circulando, que hay miles de millones, de trillones. Ya sabes que soy andaluz. Que un día va a reventar el móvil de tantos mensajes, de gatitos, de florecitas, de nubes, de mares, de rosas, de amapolas, de tulipanes y de toda la clase de flores vidas por haber existidas y que el Señor haya creado. Pero luego, hermano, no hay evidencia. Entonces, ¿para qué? ¿Qué fe es esa? Uno no es cristiano por mandar WhatsApp cristiano ni llevar camisetas cristianas, ¿entenderme? Ni llevar, yo tengo una camiseta que pone, he decidido seguir a Cristo. Yo no soy cristiano por llevar esa camiseta, hermano. Mi fe tiene que ser, hermanos, más robusta, más firme, que descansa totalmente en Cristo y solamente en Él. A ese tipo de personas, a las que en su día a día declara ser creyente, pero que sin embargo carece continuamente de toda evidencia externa de esa fe, es el tipo de creyente también, hermanos, que describe el apóstol Juan. Si me acompañáis a primera de Juan 2:4, por favor. Si alguien lo puede leer en voz alta, primera de Juan 2:4. ¿Veis? El que dice, aquí se puede aplicar la pregunta del apóstol, del hermano del Señor, de Santiago. ¿Podrá su fe salvarle? A este que dice Juan, ¿podrá su fe salvarle? Y la respuesta es no. Porque el que dice, ¿veis? El que dice que yo soy hijo de Dios, es decir, el que dice yo le conozco a Cristo, a Dios, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Mentiroso, hermanos. Y la verdad, dice, no está en él. Esos son, hermanos, a los que Santiago está preguntando, ¿podrá la fe salvarle? Y también leemos en primera de Juan, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Entonces, hermanos, yo no puedo... Mira, una de las cosas que hace el Evangelio en nuestra vida es que nos trastoca por completo. Cuando el Evangelio viene a nuestras vidas, cuando por medio de la fe Cristo, hermanos, viene a nosotros, cuando nos da a su Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos sella, que eso dice la Escritura, y nos da evidencia de que somos hijos de Dios, cuando Cristo viene, hermanos, es como cuando tú... ¿Veis cuando jugábamos de pequeños, cuando jugabas de pequeño en tu habitación? Jugabas de pequeño en tu habitación, yo me peleaba con mi hermano, jugábamos de pequeño en la habitación, las ventanas estaban cerradas, la puerta estaba cerrada, entrábamos y estaba jugando ahí, y abría tu madre la puerta, ¿y qué decía tu madre? Aquí huele... Tú no te das cuenta, ¿por qué? Porque como tú estás ahí, no te das cuenta. Entonces decía tu madre, este aire está viciado, ¿cierto? Había escuchado, por lo menos, este aire está viciado. ¿Y qué hacía? Abría las ventanas de la casa, del piso, y el aire fresco que hacía, ¡bum!, y lo transformaba todo, ¿cierto? Y entonces tú te das cuenta que aquí había entrado algo nuevo, porque lo que hacía era que ¡bum!, lo refrescaba todo. Cuando el Evangelio entra en nuestra vida, hermano, hace ¡bum!, y lo trastoca todo. Trastoca nuestra manera de pensar, trastoca nuestra manera de hablar, trastoca nuestra manera de vivir. Ya no hacemos lo que hacíamos antes, hermano. Ya no pensamos como pensábamos antes. Ya no hablamos como hablábamos antes. No es que nuestra personalidad se ha anulado, es que el Evangelio ha hecho así como una corriente de agua viva, ¡bum!, y ha limpiado todo lo viciado que estaba en nosotros.
por causa del pecado. Entonces, el que dice que cree en Él tiene que andar como Él anduvo. Es decir, hermanos, tiene que haber una evidencia, tiene que haber algo palpable, constatable, del cual se puede decir de esa persona que este es un hijo de Dios. Con todos nuestros defectos, hermanos, derrotas, caídas y lágrimas. Pero tiene que haber una evidencia. Es decir, no solo por el hecho de decirlo, hay que vivirlo. La fe, hermanos, es para vivirla, no solo para contemplarla, no solo para conocerla, sino es para vivirla y transmitirla. Así que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que mirar a quién. Tenemos que mirar a Cristo. Y nosotros, hermanos, tenemos que vivir entonces como Jesús vivió. ¿Cuál es entonces nuestro modelo de referencia? No es el pastor, hermano, nuestro modelo de referencia. No son los líderes nuestro modelo de referencia, hermanos. Nuestro modelo de referencia es Cristo. Él es nuestro modelo de referencia, hermanos, porque todos los demás, hermanos, todos los demás, en cualquier momento podamos meter la pata. En cualquier momento. Pero Jesús no mete la pata nunca. Él es nuestro modelo de referencia. Entonces yo tengo que escudriñar en la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, hermanos, lo que se nos dice de Cristo. Y andar como Él anduvo, hermanos. Lo que se nos dice de Dios. Pero si no hay esa evidencia, hermanos, entonces Santiago pregunta, ¿podrá la fe salvarle? No, hermano, porque es una fe hueca, es una fe vacía, es una fe sin peso alguno, hermanos, es una fe construida en castillo en el aire, hermanos, en tierra de arena, en tierra movediza. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. ¿Veis? Ahí no hay fe, hermanos. Ahí solamente hay tinieblas. Yo vengo a la congregación, yo ofrendo, yo llevo mi Biblia en la mano cuando voy camino a la iglesia, yo vengo aquí y toco y me pongo aquí y aborrezco a mi hermano, hermano, yo estoy en tinieblas. Yo estoy haciendo nada más que el paripé. No sé si entendéis esa expresión. Es un cuento, es una fachada, hermanos. Es como los decorados estos donde hay una puerta pero es cartón. Parece que hay una puerta ahí de madera, pero luego hace así y es puro cartón. Es todo un decorado, no hay nada detrás, es hueco. Por eso Jesús le decía, hermano, a algunos de los fariseos que eran sepulcros blanqueados. Porque la apariencia externa era blanco, pero dentro lo que había era pudredumbre. Entonces, hermanos, es la misma enseñanza la que Santiago nos está dando, hermanos. Es la misma. Es la misma enseñanza que Jesús dijo, es decir, el hermano del Señor sigue la enseñanza de su Señor, que además era su hermano, pero de su Señor, cuando Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Hermano, si tú quieres un higo, si tú estás en un campo y quieres un higo, ¿a que no te vas a una viña? ¿No? Medite que te ven por el campo, medite en el campo de Juan, por ejemplo, que hay higuera, que esto, que el otro, y te ven allí en el campo de Juan y te ven al lado de la viña y dices, ¿qué hace aquí? Aquí que voy a coger un higo.
Ya está, ya se le olvida la medicación otra vez. Esteban, ya está otra vez con... Venga, va, siéntate y tómate la pastillita. No, ¿por qué? Porque como tú esperas un higo de una viña, vamos, te va a quedar los huesecitos, pero de los años que te va a quedar esperando, claro, hermanos, es decir, ¿qué se espera de manera natural de los hijos de Dios? Igual que ¿qué se espera de forma natural que espera de una higuera? Higo. De forma natural que espera de una viña, uva. De forma natural que espera de un limonero, limones. De forma natural que espera de un hijo de Dios, fruto. De buenas obras. Ahí está en la obra, hermano. ¿Veis? Ahí están. ¿Qué se espera de forma natural de los hijos de Dios? Una vida de buenas obras. Claro. Es decir, ¿qué se espera de forma natural de los hijos de Dios? Una fe que es evidente, una fe que es práctica, una fe que es tangible. Eso se espera de los hijos de Dios. Claro, hermanos. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Por sus frutos. Es decir, si Jesús dice, hermanos, por sus frutos los conoceréis, sí o sí debe de haber fruto. Seguro. Porque Jesús espera eso, hermano. Y por eso Santiago pone el ejemplo que viene a continuación. Pone un ejemplo para evidenciar la inutilidad de la fe sin obra. Y él habla de algo que puede pasar perfectamente en cualquier congregación. Él dice primero, y pregunta, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y luego a continuación pone un ejemplo que puede ocurrir muy perfectamente en cualquier congregación, hermano. Y él dice, ¿y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que les son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Es el ejemplo que está poniendo Santiago, hermano. Es decir, aquí vienen unos hermanos que tienen necesidad de alimento y de abrigo, y nosotros decimos, ven, hermano, que voy a orar por ti. Y entonces Vicky me dice, pastor, mira, es que estoy pasando una racha, necesito, es que no tengo que comer. Entonces digo, ven, Vicky, voy a orar por ti. Y aquí le pongo mano, hermano, le impongo mano, le pongo aceite, oro por ella, me tengo media hora orando, Señor, que tú, que yo decreto y yo declaro, y que tú, y que patatí, y que patatán, y que tú, y que tú, y que tú, Dios te bendiga. Y me voy. ¿De qué sirve, hermano? Vicky, vamos a orar. Oramos. ¿Y luego qué hago? Toma. Comida. Mientras yo tenga, a ti no te va a faltar. Y en el momento que nosotros dos no tengamos, ya nos vamos a casa de Elizabeth. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque esa es la evidencia de que yo amo a mi hermana. ¿Veis? Como la amo, ¿qué hago? Me preocupo por ella. ¿Por qué? Porque ese es el fruto de la fe. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Ahora, la fe yo he creído en Cristo por medio de la fe. Y ahora mi hermana me dice, pastor, dame de comer. Porque es que no tengo. No, porque en otra parte dice Pablo, el que no trabaje que no coma. ¿Qué pasa aquí? No, Pablo está diciendo los que le echan. ¿Entendés? No, esta hermana está necesitada. Se ha parado la ciudad, pero es que no hay manera. Y ya no tiene nada. Entonces, ¿qué hago, hermano? Cristo nos ha hecho una familia, unido en el amor de Cristo. Y ahora que tengo la oportunidad de poner en práctica ese amor, que es fruto de la fe en Cristo, ¿qué hago? ¿Oro solamente? No, hermana, vente a casa y comemos juntos. Lo que tengamos, hasta donde lleguemos. Y luego ya, y claro, y oramos también, que el Señor nos provea, pero vente, no te mando llena de bendiciones con las manos impuestas, pero te mueres de hambre. Eso es lo que Santiago está diciendo, hermanos. Eso es lo que Santiago está diciendo, hermanos.
Y por eso, hermanos, aquí nosotros, mientras podamos, hermanos, damos alimento a aquellos que no necesitan. ¿Por qué? ¿Porque somos buenos? No, hermano, no porque somos buenos. ¿Porque somos guay? No, no porque somos guay. ¿Porque nos estamos ganando el cielo? No, porque no estamos ganando el cielo, hermano. Porque eso tiene que ser un fruto de la iglesia. Esa es la fe puesta en obra, hermano. No puedo mirar, no puedo hacer así, viendo que este sufre. No puedo mirar para otro lado. No puedo, hermanos, no puedo, y aquí hay que ser realista, no puedo abarcar a todos los que sufren. Yo no puedo, hermano, abarcar a todos los que sufren, pero el que está aquí por lo menos pegado a mí, a ese sí. A ese sí, hermano. A este sí puedo mostrar el amor de Cristo. Y eso es lo que Santiago está poniendo como ejemplo. Por eso dice, ¿qué fe sería esa? Si Esteban ora por Vicky y simplemente ora por ella, pero no le dice, no, Vicky, vente conmigo, mira, a casa juntos, hasta que el Señor provea otra vez. ¿Podrá la fe salvarle? No, hermano, ¿por qué? Porque esta fe es una fe hueca. Es una fe que no tiene. Simplemente es conocimiento, hermano, pero el conocimiento no es fe, ¿eh? No es que confundamos. El conocimiento no es fe. Claro. Es el ejemplo, hermano, que pone Santiago. Así que así es la fe, hermanos, que no produce obra. Es una fe que no actúa. Es una fe inmisericordia. Un claro ejemplo de una fe hueca, hermanos, y religiosa, y de religiosidad vacía lo hallamos en Isaías 66, 3, 4. Vámonos al profeta, hermanos, al profeta que más habló acerca de Cristo, que más profetizó acerca del Mesías. Ahí vemos un ejemplo claro de lo que Santiago nos está enseñando en esta mañana. Isaías 66, 3 y 4. Mira lo que dice el Señor aquí, por medio de su siervo el profeta. ¿Lo tenemos todo, hermanos? Dice así la Escritura: el que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnio y daré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Esa es una fe hueca. Porque Dios por medio del profeta está diciendo, ya pueden sacrificar lo que quieran. Eso es lo que está diciendo. Mirad, hermano, este era el culto. El versículo 3 del capítulo 66 nos está diciendo lo que era el culto, hermanos. Como si dijera el pueblo de Israel, vamos el domingo al culto. ¿Y qué se hacía en el culto en tiempo del profeta Isaías? Se hacía esas cosas. Evidentemente no era el domingo, estoy parafraseando, estoy poniendo un ejemplo, hermano. Porque mirad, fíjate, dice, el que sacrifica buey, se sacrificaba buey, hermanos, por causa de una ofrenda o de un holocausto o de algo, hermanos, que tenía que ver con mi relación con Dios, ya fuese por el perdón de un pecado, hermanos, u otra cosa. Pero el que sacrifica buey, el que ofrece un sacrificio a Dios, que eso ocurría en el Antiguo Testamento, dice, es como si matase, ¿qué dice el Decálogo? No matarás. El que sacrifica oveja, otro tipo de sacrificio también, hermanos, que se nos dice en el Antiguo Testamento, como si degollase un perro. Hermanos, los perros eran malditos en el Antiguo Testamento. Era de los animales de los peores que había en el Antiguo Testamento, hermanos. Una de las maldiciones, o una de las cosas que se te puede decir en el Antiguo Testamento, una de las cosas que se dijo a Jezabel, ¿os acordáis? Dice, y los perros lamerán tu sangre fuera de la muralla.
porque el perro era un animal inmundo. El perro en el Antiguo Testamento, hermanos, era un animal inmundo. Dice, así que el que sacrifica ovejas es como si cogiese un animal inmundo para el sacrificio. Eso está diciendo Isaías. El que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo, que era otro animal más inmundo todavía. Acordaros de la gran abominación que ocurrió en el periodo intertestamentario cuando se sacrificó un cerdo en el altar del templo. Que esa es una de las profecías de la abominación desoladora. Así que el que hace ofrenda es como si degollase, como si derramase sangre de cerdo. Otra abominación, otro animal inmundo. El que quema incienso, ¿cómo? Si bendijese un ídolo. No tendrás dioses delante de mí, no te postrarás delante de ellos ni la honrarás. Pero todo eso forma parte del ritual del culto del Antiguo Testamento, del culto de Israel, el ofrecer incienso. Acordaros que estaba el altar del incienso, hermano, que subía siempre, hermano, siempre, por siempre el humo delante de la presencia del Señor. Y Dios dice, pues todas estas cosas que se hacen, son, mira el ejemplo que pone el Señor, hermano, abominaciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eligieron sus caminos. Esa es la fe falsa, ¿veis, hermano? Esa es la fe religiosa, llena de religiosidad, llena de actuaciones externas que dan a entender que hay una fe, pero que simplemente es pura religiosidad, simplemente es fachada, simplemente, hermanos, es, para que lo entendamos en el siglo XXI, postureo. ¿Por qué es solo postureo, hermano? Porque vengo y doy mi ofrenda. Ahora traigamos el culto a nuestros días. Aquí ya no sacrificamos ovejas, hermano, aquí ya no sacrificamos bueyes, eso era para el Antiguo Testamento, eso ya no es para el Nuevo, hermano, pero ahora traemos ofrenda, hermanos, ahora traemos alabanzas al Señor y sube como el olor fragante, como ese incienso hasta la presencia del Señor. Ahora, hermanos, venimos y consagramos nuestra vida al Señor. Y todo eso, hermanos, que hacemos puede ser, hermanos, la apariencia externa de una fe, de una religión, hermanos, que nosotros vivimos, que es la fe evangélica. Aunque esa frase a lo mejor no es muy correcta, porque la fe en Cristo. Pero eso nos puede decir, los evangélicos tienen su culto, alaban al Señor, traen su ofrenda, celebran la cena del Señor, abren sus Biblias, predican. Pero Isaías nos diría, como le dijo al pueblo en aquellos tiempos, pero si cada uno luego va por sus propios caminos, es como si, hermanos, nosotros aquí ahora mismo montásemos una orgía, y perdonadme que sea tan bruto, pero lo mismo. Abominación al Señor. Y porque escogieron sus propios caminos, dice el profeta, y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnio y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Así que, hermano, no se trata de escoger lo que a ti te agrade, ni lo que a mí me agrade. Se trata de escoger lo que agrada a Dios. Porque si no, entonces es una fe hueca, hermano. Esa es la mayor evidencia, hermanos, de una fe falsa. Puedes hacer todo. Puedes sacrificar bueyes, ovejas, hacer ofrendas, quemar incienso, puedes hacer todo lo que religiosamente se hacía en Israel. Todo, hermanos. Podemos hacer todo lo que religiosamente hacemos en el culto, hermanos. Todo. Pero como cada una de esas cosas no esté motivada, hermanos, como cada cosa que no hagamos aquí los domingos y en cada día de nuestra vida, como no esté motivada por nuestro amor a Dios y nuestra entrega absoluta a Cristo, hermanos, como no esté motivada por una fe genuina y verdadera, entonces, hermanos, como si aquí cogiésemos y sacrificásemos un cerdo y montásemos una orgía, hermanos. Lo mismo. Y ahora Santiago nos pregunta, ¿podrá su fe salvarle? No. Ese tipo de fe, no. Porque es una fe hueca, es una fe vacía. Por eso es que Santiago dice, muéstrame tus obras y entonces veré tu fe. Es decir, déjame que vea tu fruto.
la evidencia palpable del milagro hermoso que ha producido en tu vida el haber abrazado a Cristo. Déjame que lo vea, que sea palpable. No, hermanos, que tengamos que por ahí mostrando nuestras obras para que se nos diga esto es un hijo de Dios. Hay que eso de manera natural. Es decir, las obras, hermanos, de los hijos de Dios no van acompañadas ni de pandero, ni de flauta, ni tambor. Es decir, no se hacen llamar la atención, sino que salen de forma natural. No se dice en las plazas, por ahí va un hijo de Dios porque mira, no. Sino que de manera natural, en los momentos más sencillos, en el día a día, ahí se tiene que evidenciar, hermanos, que tú y yo somos hijos de Dios. Ahí se tiene que ver que esta fe es una fe genuina. Es ese aire que ha llenado y ha entrado en la habitación y ¡bum! Y lo ha limpiado todo, y lo ha revuelto todo, hermanos. Pero quiero terminar hoy para no dejarlo ya para la próxima semana, hermanos, porque si Dios quiere, además la próxima semana estaremos los dos en puerto. Pero, dice, porque Santiago se anticipa a los que podrán decir, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Es decir, alguno dirá, tú tienes de Dios la fe y yo tengo de Dios la obra. Shh, tranquilo, hombre, no te pongas como te has puesto. Cálmate, relájate, Esteban, tranquilo. Así que Santiago dice, a esos que seguramente vayan y digan, vale, pero tú tienes tu fe, yo tengo las obras. Y Santiago dice, no, es que esto no es así. Es que esto no es, algunos tienen fe y otros tienen obras. No. Tú, hijo de Dios, que tiene una fe genuina, se manifiesta en una obra genuina. Eso es lo que está diciendo Santiago. No puede solamente haber una cosa, tienen que estar las dos, porque es así, hermano, porque la Escritura nos lo muestra de esa manera y nos lo enseña de esa manera, y porque es evidente. Santiago lo que está haciendo, hermanos, es él no acepta, rehúsa aceptar una división entre la fe y la obra. La verdadera fe no puede existir separada de la obra, hermanos. Y las obras aceptables ante los ojos de Dios no pueden ser hechas sin la fe verdadera, sin la verdadera fe. Es decir, toda aquella obra que Dios acepta es aquella que nace de un corazón, hermanos, que ha sido totalmente renovado por el Espíritu Santo, y que nace de una fe verdadera, con todas nuestras imperfecciones, limitaciones, hermanos, y errores, pero nace como fruto de una fe verdadera. Esas obras son las que acepta Dios Padre, hermanos. Y no tiene nada que ver con la envergadura de la obra. Tiene que ver con el corazón, con la disposición del corazón, no con la envergadura de la obra. Hermanos, hay quienes ofrendan millones, sobre todo los que están en esa posición, para obras de caridad, para montones de cosas, pero que sus corazones, hermanos, están en tinieblas, y ninguna de esas donaciones podrán llevarlo hasta delante de la presencia de Dios Padre en perfecta paz y justificado. Hay quienes dan menos, pero lo hacen totalmente, hermanos, llenos del amor de Dios, convencidos de que ese dar es fruto de lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Corazones que han nacido de nuevo por la gracia del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, no estamos hablando de la envergadura de las obras, hermanos. No estamos hablando de cuán grandes son esas obras o cuán visibles son, sino que estamos hablando de dónde nacen, hermanos, qué es lo que produce esas obras, qué es lo que produce que tú a una persona le des un abrigo al que está con frío, o le des alimento al que está con hambre. No se trata tanto de si le das jamón o le das mortadela, hermano. Se trata de que por qué le das jamón o por qué le das mortadela. De eso se trata, hermano. De cuál es la raíz que produce, que lleva a eso, a moverte en la misericordia, de cuidar al prójimo. Lo que movió, hermanos,
al samaritano, que dice, y teniendo misericordia. ¿Veis la parábola que vimos esta semana pasada? Este martes pasado. Tuvo misericordia. Lo que mueve, hermanos, esa misericordia es lo que importa a Dios Padre. Por eso Santiago dice a continuación, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tu obra, y yo te mostraré mi fe por mi obra. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Y aquí es donde Santiago les pega así y nos pega así. ¡Pum! Porque mira, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Y tú crees que alguno de ellos va a ser salvo? ¿Tú dices que crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Tú dices, yo tengo fe y tú tienes obra? Las dos cosas son importantes, ¿qué más da una u otra? Santiago dice que los demonios también creen, ¿eh? No sé si Spurgeon creo que dice, no entiendo el ateísmo. Dice, porque hasta los demonios creen. Creo que fue Spurgeon quien dijo eso. Dice, no entiendo una cosa estoy parafraseando, tan tonta como el ateísmo. Dice, porque hasta los demonios creen. Bueno, los demonios creen en Dios, ¿eh? Claro. ¿Y tú crees que ellos van a ser salvos? ¿Y tú crees que Cristo ha muerto por ellos? Pero creen. Así que Santiago acaba de hacerle al que ha dicho, alguna obra te fe, dice, tú no te enteras de nada, colega. Porque tú me podrás decir hasta que se te caiga la boca que tú crees. Pero que los demonios también creen, pero mira sus obras. Mira cuál es la obra de Satanás, hermano. Que es consciente de que Dios existe. Más consciente que muchísimo, hermano. Y que no es ejemplo para nada. Y que no es ejemplo para nada. ¿Cuáles son las obras de los demonios, hermano? Sí, ¿qué es lo que quiere el espíritu inmundo? Satanás, ¿qué es lo que quiere de manera continua? ¿Qué es lo que quiere un demonio de manera continua? Destruir lo que Dios ha hecho. Pero creen. Anda que, toma. Entonces, que tú me digas que crees, hermano, Santiago está diciendo, que tú me digas que crees es lo mismo que me puede decir un demonio. Esto tiene tela, ¿eh? Pero la diferencia entre un demonio y un hijo de Dios es que el demonio hace todo lo posible por arruinar la obra de Dios, que no lo va a conseguir, pero hace todo lo posible. Y el hijo de Dios hace todo lo posible para vivir para la gloria de Dios. Y que su reino avance. Todo lo posible para vivir para la gloria de Dios, que su reino avance. Y eso se manifiesta en buena obra. ¿Para qué? Dice la Escritura, para que las buenas obras sean vistas por los hombres y glorifiquen a vuestro Padre. Entonces, ¿cuál es el fin de las buenas obras? El fin de las buenas obras es la gloria de Dios, hermano. La gloria de Dios. No es colgarnos medallitas nosotros. Porque esas medallitas delante de Dios no son nada, ¿entenderme? Para la salvación no son nada. Pero sí es una evidencia, hermano. Dios quiere. ¿Quiere Dios que sus hijos den fruto de buenas obras? Por supuesto que quiere. Además dice la Escritura, las preparó de antemano para que vosotros anduvieseis en ellas. Es decir, Dios ha preparado de antemano buenas obras para que nosotros andemos en ellas, para que los que no conocen a Dios glorifiquen a Dios. Por lo tanto, las buenas obras, claro que tienen lugar importantísimo en los hijos de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque eso repercute para que los incrédulos digan gloria a Dios y glorifiquen a Dios. Pero no me puedes decir, hermano, que es que tú tienes fe y yo tengo obras. No. Si tienes fe, tienes obras. Y si tienes obras, es fruto de la fe. Pero las obras no te llevan a Dios. Es la fe la que te lleva a Dios. Y esa evidencia en las obras. Eso, hermano, está diciendo Santiago. Porque hasta los demonios creen. Así que a mí no me vale que me digas que tú crees. Me vale cómo es tu vida. Lo que Cristo ha hecho en ti y el fruto que eso ha producido, hermano. Las decisiones que tomas cada día para honrar a Dios. El negarte a ti mismo para honrar a Dios. El buscar las cosas de Dios antes que las tuyas propias, hermano, y las mías propias. El buscar primeramente el reino de Dios y su justicia.
el andar en santidad, porque esto agrada al Señor, y sin santidad nadie verá al Señor. Estas son las buenas obras para que andemos en ellas, hermano, para que andemos en ellas, y no para que me digas que me quedo en casa en el culto porque estoy cansado. Te voy a dar una paliza, entiéndeme, te va a dar el Señor una que va a correr, vamos, más que Piri González. Soy ya muy antiguo, pero entenderme, hermanos, cuando digo esto de broma. El Hijo de Dios tiene que correr cuando su Padre dice ven. Por eso Isaías dice, hablé, llamé, nadie me contestó. Hablé y nadie oyó. Hermanos, si Dios nos llama hay que salir, vamos, hay que perder el tiempo corriendo a lo que Dios me llame. Y si Dios habla, todo lo demás tiene que callarse para que yo pueda escuchar la voz del Señor. Porque no puede haber, hermanos, no puede haber tal cosa como una fe hueca, porque entonces eso no es fe. Por eso pregunta Santiago, ¿podrá la fe salvarle? No, hermano, no. Así que vamos terminando, hermanos. Conocer la palabra de Dios y recitarla de forma meramente intelectual carece de sentido alguno si no va acompañado de una evidencia práctica en la vida de todo creyente, hermanos. Los judíos, a quienes está escribiendo Santiago, no olvidemos, a los 12 tribus en la dispersión, tenían su credo, tenían el Shema, ya sabemos cuál es el Shema, pero eso no era evidencia de salvación tampoco, porque como dice Santiago, hasta los demonios creen. Pero ellos tenían su propio credo, el Shema, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Por eso Santiago está diciendo eso. ¿Tú crees que el Señor es uno? Bien haces, porque ese era el credo del pueblo judío. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero Santiago le está diciendo al pueblo judío, a las 12 tribus de la dispersión, a nosotros también, que el credo no sirve de nada si va acompañado de una vida que evidencia eso que creemos, de ese credo. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Por lo tanto, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dices que el Señor es uno, bien crees, bien haces, pero también los demonios creen. Entonces no basta solo con el credo, hay que vivir lo que se cree. Los demonios sabían, hermanos, que Jesús era el Hijo de Dios. Lo vemos en la Escritura. ¿Qué tienes conmigo, Hijo de Dios? Los demonios veían a Jesús y sabían que ese era el Hijo de Dios. ¡Qué tremendo! Los fariseos veían al Señor y no sabían que era el Hijo de Dios. Y los fariseos querían matar a Jesús por decirse el Hijo de Dios. Y un demonio veía a Jesús y sabía que ese era el Hijo de Dios. ¿Veis? Y los otros cargados de religiosidad aquí. Ejemplo al pueblo. Pero hermano, un demonio nunca va a cambiar su naturaleza diabólica. Nunca la va a cambiar. Sin embargo, veía a Dios y decía, ¿qué tienes contra mí, Hijo de Dios? Y claro, temblaban. Si era Jesús, iban a temblar. Pero, hermanos, un demonio no puede cambiar su naturaleza por mucho que cree. Por mucho que digamos que creemos, hermanos, se tiene que ver. Hermanos, tenemos que diferenciarnos de los demonios. Muchísimo. Tenemos que evidenciar cuál es nuestra nueva naturaleza. Nuestra nueva naturaleza, hermanos, que somos hijos de Dios, se tiene que ver. Y por último, hermanos, dos ejemplos que Santiago pone. Abraham y Rahab. ¿Qué llevó, hermanos? ¿Qué llevó a Abraham a sacrificar a Isaac? Esa fue la obra, ¿veis? La obra fue coger a Isaac y llevarlo hasta el lugar, hermanos, que ese caminito, otro día hablaremos de ese caminito. Pero ese caminito se queda, porque fueron 3 días de camino. 3 días, hermanos, 3 días sabiendo que vas a matar a tu hijo. Para ti se queda eso. Y 3 días sin que tu hijo se entere de lo que va a pasar. Eso tiene miga. Pero ahí va Abraham, hermanos, ahí va Abraham,
con Isaac, 3 días de camino para llevarlo hasta donde tenía que ser sacrificado. Esa es la obra, esa es la práctica. ¿Pero por qué lo lleva? ¿Por qué? Porque dice Hebreos que tenía fe de que Dios lo iba a resucitar. Oh. ¿Sabe cuántas resurrecciones ha visto Abraham? 0. Nosotros leemos toda la Biblia y vemos la resurrección, hermano, y eso es real. Pero ¿sabes cuántas resurrecciones ha visto Abraham? Que la Escritura nos diga ninguna, ¿eh? Sin embargo, él creía que Dios lo iba a levantar. Eso es lo que nos dice Hebreos. ¿Veis? La fe que mueve. Abraham dice, yo sé que Dios lo va a levantar. ¿Por qué? ¿Por qué Abraham está seguro que Dios tiene que levantar a Isaac? Abraham sabe que sí o sí, de alguna manera, Isaac vuelve a la vida. ¿Por qué? Porque es el hijo de la promesa, hermano. No Ismael, Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. De Isaac vendrá una gran nación. De Isaac, en Abraham una gran nación, de Isaac una gran nación, luego Jacob. Entonces Abraham dice esto, si esta es la promesa del Padre, si esta es la promesa del Dios Todopoderoso, y Abraham ya había comprobado una cosa. Abraham por lo menos una cosa había comprobado, que Dios Todopoderoso, porque tener Isaac con 100 años y Sara estéril, ¡qué machote! Entonces Abraham ya sabe una cosa, que Dios cumple su palabra. Sabe más de una, pero por lo menos que Dios cumple su palabra y que Él es todopoderoso, porque Dios dijo, no, de Agar no, de Sara. Y Sara dio a luz. Abraham 100 años y Sara estéril. ¿Qué pasaba? Y tienes a Isaac. Y Dios le dice a Isaac, Dios le dice a Abraham, en Isaac te será contada descendencia. En Isaac. Pues si Dios me pidió ahora mismo que sacrifique a Isaac, entonces Él tiene que hacer algo para devolverme otra vez a Isaac. Porque Dios me ha dicho que de Isaac es la descendencia. Isaac todavía no tiene descendencia. Sí, pero tú tienes que estar los 3 días, ¿eh? Tú tienes que andar 3 días sostenidos por esa fe, hermano. Si no, ahí va. Ese es el ejemplo. Ese es un ejemplo que pone Santiago. Por eso dice que ¿acaso no fue justificado Abraham por la obra? Pero eso es una obra que nace ¿de qué? De la fe. Por eso dice la Escritura, creyó Dios a Abraham y le fue contado por justicia. Claro que fue justificado por las obras, pero ¿por qué? Porque esa obra va de la fe. La raíz de esa obra es la fe, hermanos, sin duda. Por eso es justificado Abraham. ¿Y qué hace Rahab? Rahab hace lo mismo. Rahab vive ¿dónde? Acordaros, ¿dónde vive Rahab? En Jericó, hermanos. En Jericó. ¿Y qué hace Rahab cuando vienen los que van a explorar la tierra? Los guarda. Porque ¿qué ha hecho Rahab? Poner su confianza en Dios. Rahab dice, yo sé que esta tierra Dios lo va a entregar. Fíjate, Rahab llega a una convicción que ni siquiera el pueblo llegó. En los tiempos en los cuales estaban frente a Cades Barnea, quisieron entrar a la tierra, mandaron a los 12 espías y dijeron, no, que esa tierra es... Pero Rahab dice, yo sé que esta tierra os la ha entregado Dios y que nadie os va a poder hacer frente. ¿Qué hace Rahab? Cree. Pone su fe en un Dios que ni siquiera entonces era su Dios. Pero sabe que el Dios de Israel es el que va finalmente a dar esa tierra a su pueblo. Y por eso pone el ejemplo, hermanos, Santiago, cuando nos dice, si cumplió la Escritura que dice, Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por la obra y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Dos ejemplos, hermanos, incontestables
lo que hizo Abraham y lo que hizo Rahab. Obras. Abraham llevando a su hijo, Rahab escondiendo a los mensajeros. Pero obras que tenían como pilar y como base y como sostén la fe. Llevo a Isaac porque Dios lo tiene que levantar de entre los muertos, porque él es el hijo de la promesa. Y Rahab manda a los mensajeros por otro camino y que no sean descubiertos, porque el Dios de Israel es el Dios que va a entregar la tierra a su pueblo. Es el único Dios. Es Jehová de los ejércitos. No se puede hacer frente a Jehová de los ejércitos. Dios va a darle esta tierra a su pueblo. Dos acciones, obras que son movidas por la fe. A esto, hermanos, se está refiriendo Santiago cuando hace esa pregunta: ¿acaso podrá la fe salvarle? Esa no, hermanos. Esa fe hueca que dice yo creo pero no hay evidencia, no. La de Abraham sí, la que cree y actúa en consecuencia a esa fe. Así que, hermanos, que el Señor nos dé mucha luz, hermanos, y que la fe que nosotros hemos depositado en Cristo Jesús abunde para buenas obras, hermanos, para la gloria de Dios. Que el Señor nos bendiga.